Bien, entonces vamos al sermón de este día a través de, como dije, de Radio Vida Nueva 107.9 y a través de Facebook Live y YouTube. Y también en nuestra, ya próximamente, en nuestro canal online para que nos puedan ver, el cual se llama vidanuevatv.cl. Ahí está la carátula, Día de Expiación, Yom Kippur, y vamos a ir al sermón en este día. Antes de entrar, antes de dar el versículo, la cita bíblica, quiero brevemente decirle que este día bíblicamente se encuentra en la Escritura por diferentes nombres, pero es el mismo, hace referencia al mismo día. Se le conoce como el cara a cara, ¿ya? El cara a cara con el Señor. Vendrá un tiempo en la historia del tiempo que estaremos cara a cara con el Señor. Eso obviamente será un tiempo, ya un tiempo eternal, en donde no en este cuerpo de corrupción, sino que será luego de ese arrebatamiento, luego de ser arrebatados, abducidos, como diría otra persona, ¿cierto? Ya no utilizamos la palabra rapto, porque rapto es algo por la fuerza y fuera de la voluntad. Mas la novia dice, ven, dice la palabra. Y el que oye diga, ven. Conocido como el cara a cara, conocido como el día o el gran día, ¿cierto? Conocido como el ayuno o el gran ayuno. ¿Por qué digo eso? Porque es el único día que bíblicamente el Señor pide ayuno. Usted dirá, pero pastor, en la Biblia hay otros ayunos, como el ayuno de Daniel. No, Daniel no ayunó. Creo que sepa que Daniel no hizo ayuno, pero sí ayunó 21 días. No ayunó 21 días. Pero pastor, si dice que ayunó, no, léalo. Yo también porfié la primera vez y dije, pero si dice que ayunó 21 días. No dice que ayunó, sino que él se abstuvo de manjar delicado, comida delicada o algo, cosas, exquisiteces por 21 días. Y comió comida fuerte, legumbres y cosas así. O sea, comer, por ejemplo, el consumir líquidos o sopas, eso no es ayuno. ¿Ya? El dejar de comerse los porotos granados y tomarse un tecito, una agüita de té, eso no es ayuno. Ayuno en hebreo es stom, y significa literalmente, míreme, cerrar la boca. Significa que ni agua, significa que nada de comida, ni líquido, nada. Pastor, ¿vamos a hacer ayuno seco o ayuno mojado? ¿Se acuerdan que la gente pregunta eso? Por desconocimiento uno dice, hermano, haremos un ayuno seco. O sea, nadie toma líquido. Hermano, haremos un ayuno, usted toma un tecito con azuquita. No. Ayunar es cerrar la boca, hasta para hablar. ¿Ya? Entonces, es el único día que el Señor demanda ayuno. Todos los demás ayunos que aparecen en la Biblia, el hombre los ofreció al Señor. Josafat ofreció ayuno, por tomar un ejemplo. Y le pusieron hasta bozal a los animales y destetaron hasta los bebés. ¿Me está escuchando? Hasta los bebitos fueron destetados. Significa que ayunó la nación toda. Pero en fin, conocido, dije, como el cara a cara, el día o el gran día, el ayuno o el gran ayuno. Vamos a la Escritura, Levíticos capítulo 23, verso 27. Estamos justamente hablando de lo que es Yom Kippur. A los 10 días de este mes séptimo, escúcheme, de este mes que estamos viviendo, de este mes, pastor, pero este es el 9º mes, escúcheme, no es el calendario que estamos nosotros es el 9º mes, septiembre, pero bíblicamente estamos en el 7º mes, ¿ya? Y en donde Judá, luego de pasar por Babilonia, le pone nombre a los meses del año. De hecho, cuando fue escrito esto, no tenían nombre, sino que mes primero, mes segundo, mes, etcétera, hasta el 12º mes. Un calendario lunisolar de 30 días cada mes, 30 días exactos, en donde el año de 360 días, en donde algunos años se le agrega un mes extra al año para poder compensar. ¿Ya? Perfecto. Luego de esa explicación, sigo diciendo entonces que estamos en el 7º mes bíblicamente y estamos nosotros en este momento en el día 2. Día 2. Fácilmente, no, digo mal. Sí, día 2. Ya que el día 1 fue de la puesta de sol del 18 al 19 de septiembre y nosotros estamos viviendo ahora el día 2 del mes séptimo.
Sigo leyendo. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, en hebreo, kafar. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Utilizo versión Reina Valera 2011 por si acaso. La palabra expiación, en este versículo bíblico, la palabra expiación, y tenemos una gráfica, director, ahí, la siguiente gráfica que nos habla de expiación, en hebreo es kafar, ahí aparece, y que usted lo puede encontrar en el diccionario bíblico Strong con el número 3722. ¿Por qué hago alusión a esto? Para que quien está escuchando y viendo no diga que al pastor se le ocurrió y que son cosas, invenciones nuestras. No. La palabra expiación que aparece en ese versículo de Levíticos 23-27 utiliza la palabra hebrea kafar, Strong 3722. De ahí viene la palabra Kippur. Quiero que sepa que la F o la P se ocupa indistintamente a veces como la misma letra, como una P o como una F, ¿ya? La palabra Kippur, de ahí viene la palabra Kippur. La palabra Kippur del Strong es la 3725, que significa cubrir, especialmente con betún, embetunar, kafar, eso es kafar. De ahí viene la palabra calafatear, ¿ya? Que el Señor le pidió que esa canastita donde pusieron a Moisés la calafatearan, o sea, le hicieran un kafar, ya, la embetunaran, le pusieran brea. El Señor le pidió a Noé que el arca que él le mandó a hacer, mandó a construir, le pusiera calafateo, la calafateara, y utiliza la misma palabra, kafar. Bíblicamente, dije, Kippur, o que viene de la palabra kafar, significa cubrir, especialmente embetunar, ungüentar, unción. Cuando usted unge, la persona queda impregnada, llena, embetunada. Pero significa también condonar. La palabra Kippur significa aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción, cubrir por encima con brea, esto es sellar, escúcheme, todos esos sinónimos para la traducción al español sería expiación, remisión o redención, todos estos. Entonces, voy de nuevo a Levíticos, la segunda, Levíticos 23-27, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, el día de condonar, el día de apaciguar, el día de ungir, de embetunar con algo, el día de ungüentar, el día de corregir, aplacar, limpiar, purificar, hacer propicio, reconciliar, el día de cubrir por encima. ¿Lo está entendiendo? Es el día de expiación, en donde el pueblo era rociado con sangre para expiar los pecados. Es el único día en donde en el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, o el Tanaj, el único día en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados de la nación. Esto tiene un significado tremendamente importante. Y usted dirá, pero ¿qué tenemos que ver nosotros ahora? Si estamos en el nuevo pacto, ya no hay templo de Jerusalén. Tiene mucho que ver. Y tiene un significado importantísimo. Esto es el calendario profético del Eterno, del Todopoderoso. Lo dije el viernes. Si usted dice ser una congregación apostólica, profética, o pertenece a un ministerio profético y no conoce esto, por favor, usted solamente está haciendo algo por inercia, porque cree que debe hacerlo. Pero si usted dice ser profético o apostólico o pertenece a algún ministerio profético y no conoce el calendario del Señor, que en 8 días más entramos a una fiesta eterna de Levítico 23, en donde el Señor dice, estas son mis fiestas y las celebraréis perpetuamente. Entonces, si usted no conoce esto, la verdad que usted está en la mera infancia de lo profético.
Y la mayoría de la gente que se mueve en lo profético, la verdad que lamentable, tristemente desconoce que hay un calendario profético, una agenda de cosas que ocurrieron y de cosas que tienen que ocurrir en el tiempo. La verdad que hay mucho que decir de esto. Quiero que sepa que tengo estudios bíblicos referentes a esto que he preparado a través de los años. Yo solamente ocupé uno de los bosquejos que tengo y añadí una que otra cosa, pero tengo 3 sermones que ya fueron predicados tiempo atrás, 3 sermones de 1h20, 1h30 cada uno. Escúcheme, si decimos 3 sermones de 1h30, estamos hablando que tenemos cerca de 4h30, 5 horas de enseñanza solamente de lo que es Yom Kippur y la conexión con Jesús, con el Cristo. ¿Y en qué nos compete a nosotros? Hoy día, por un asunto de tiempo, quise resumir, condensar esto y nos vamos a abocar por un factor tiempo, redimiendo el tiempo, la conexión de Jesús, de Yeshua, que es el cumplimiento del Yom Kippur. ¿Ya? La conexión de Yeshua, lo cual es el cumplimiento, ya lo que es el cumplimiento del Yom Kippur, del día de expiación. Y veamos un poco de historia en el primer Yom Kippur. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el primer Yom Kippur? Estuvo Moisés en el monte Sinaí, ¿ya? En el monte Sinaí, por 40 días, le fue entregado los mandamientos. ¿Se recuerda? Que él sube al monte y cuando él está allá arriba, viene esto de ese estruendo, que la tierra temblaba, y rayos y relámpagos y truenos, y el Señor le entrega la Torá, la instrucción a Moisés. Y luego, ¿qué pasa? Éxodo 32:30. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor y quizá pueda hacer Kippur, Kafar, ¿me escucha? Expiación por vuestro pecado. ¿Qué había pasado? Moisés subió, estuvo 40 días y el pueblo encontró que era ya mucho tiempo. ¿Y qué decidieron hacer? Y decidieron construir o fabricar un becerro de oro con las joyas que ellos traían de Egipto. Las joyas las fundieron e hicieron un becerro de oro, no para adorar al becerro. Ojo, mira qué importante esto. Un becerro no para adorarlo, sino que para adorar a Dios por medio de ese becerro. O sea, era una ofrenda al Señor, y esto al Señor le indignó, le molestó, le indignó que ellos hicieran aquello. Porque frente a ese becerro ellos danzaban, ellos adoraban y ellos comenzaron a beber vino y al final hubo un descontrol. Esto ocurre 40 días después de la primera entrega de las instrucciones. Escúcheme, 40 es tiempo de prueba. 40 es tiempo de prueba, de aflicción. Entonces Moisés sube, baja, desciende, está viendo ese espectáculo feo que la verdad que al Señor le repugna lo que ellos están haciendo, y Moisés quebra las tablas y él vuelve a subir nuevamente. Por eso que dice que sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. Quiero que entendamos esto. Mire el paralelismo espiritual, el diseño del Padre. Lo llevo a Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Acompáñenme, por favor. Lucas 4, verso 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto, dice, por 40 días, siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Estos 40 días está repitiendo o replicando, escúcheme, algo anterior. No olvides que el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento tiene símbolos de los que aparecen en el Segundo Pacto o viceversa, símbolos que están ahí. Esos 40 días son replicados también por Jesús. Ahora, si usted analiza conmigo, Jesús viene, Yeshua viene de los 40 días en el desierto, 40 días en el desierto, entra en un Shabbat, ya entra en un día especial, un día de reposo, entra a una sinagoga, se recuerda, eso está en la Escritura,
Luego ahí mismo en Lucas dice que él entra en ese Shabbat y toma el rollo del profeta Isaías y lee el párrafo que estaba reservado para el Mesías. El Mesías, no para cualquier día ni para cualquier persona. ¿Ya? Entonces, esto usted analice lo que está ocurriendo. Él entra a la sinagoga, toma el rollo que estaba destinado, reservado para el Mesías, y no solo eso, sino que estaba reservado para leerlos en un moed especial. ¿Se acuerdan de lo que enseñamos el viernes, lo que era un moed, o lo que eran los moedín? Tiempos señalados, o fiestas eternas, o sagradas estaciones. ¿Cuántos hay en el año? 7 moedín. 7 tiempos señalados. ¿Y cuántos hay en la semana? 1, que es el día de reposo. Entonces, eso está ocurriendo en un moed especial, en un comienzo de año. Quiero que entendamos lo siguiente: la única fiesta eterna que coincide con un comienzo de año, en este caso secular, es Yom Teruah, lo que pasó el día sábado, que lo enseñamos el día jueves acá en el templo. La única fiesta que coincide con un Rosh Chodesh, con un comienzo de mes, es la fiesta de Yom Teruah, que en Israel se le denomina también Rosh Hashanah. ¿Lo han escuchado alguna vez o no? Rosh Hashanah, que significa cabeza de año. ¿Por qué? Porque en Israel ha comenzado el nuevo año ahora, el 18 de septiembre con la puesta de sol. En Israel comenzó ya el siguiente año, que para ellos el calendario israelita es el 5781. Fíjese, y curiosamente, que los modelos, y esto es algo nuestro que nos compete, los modelos del año 2021 de automóviles comienzan ahora, ¿dónde? ¿Cuándo? En septiembre. ¿Y por qué? ¿Lo había pensado antes? Ahora pienso un poquito más. Seguimos. Entonces, en ese comienzo de año, ¿y por qué dice usted que es el comienzo de año? Por lo que lee Jesús, que es un párrafo destinado al Mesías, cuando viniera el Mesías, y lo tenía que leer en un comienzo de año, porque comenzaría un año de jubileo. ¿Tenía que ser cualquier año? No podía ser cualquier año. Quiero que entendamos lo siguiente: el Señor Dios Todopoderoso, el Eterno, es estructuradamente ordenado, rigurosamente ordenado, programado para los tiempos, para poder en el tiempo de Él hacer entrar al Mesías, a Jesús, en el tiempo del Señor. ¿Para qué? Para que comenzara su ministerio, no cualquier día. Yeshua se bautiza, ¿se recuerda? Hace ese mikvah, ese bautismo, y luego se va al desierto 40 días. En ese periodo de preparación y depuración, vuelve y ocurre esto, porque aquí comienza su ministerio. No puede comenzar su ministerio si no hay obediencia. No puede comenzar su ministerio si no hay sujeción. No puede comenzar el ministerio si no estamos ordenados. El Señor no le gustan los caballos locos o sueltos o los llaneros solitarios. El Señor es ordenado. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve del desierto, va a la sinagoga, y este era un Shabbat, y creo que no cualquier Shabbat, sino que era un Shabbat alto, se le llama en hebreo, o un Shabbatón, o Shabbat Gadol. O sea, era no un día de reposo de sábado, sino que un día de reposo de fiesta eterna. ¿Me entiende? Le dije, 7 fiestas anuales que son días de reposo, Shabbat alto. Se diría, para que lo entendamos nosotros, el año en Chile tiene muchos feriados, pero hay feriados irrenunciables, feriadotes, que son fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, ¿se recuerda? En donde sí o sí es reposo obligatorio para todo aquel que trabaja. Los supermercados no atienden, los negocios que tengan trabajadores cesan de trabajar porque es un feriado irrenunciable, para que nos podamos entender. Él va a la sinagoga, Jesús, en un Shabbat alto, ¿ya? Y lee el párrafo de Isaías reservado para ese día. ¿Para quién? Para el Mesías. Ellos sin saber que el que lo iba a leer era el Mesías. Lucas capítulo 4, verso 17. Yo leo este versículo del Código Real. ¿Ya? Dice, y le fue entregado un rollo del profeta Yeshayahu. ¿Quién es ese profeta? Isaías.
Le fue entregado el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el lugar de la lectura para ese Shabbat donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amados, Jesús, Yeshua, está comenzando su ministerio y no es cualquier año, sino que es un año de jubileo. En la cultura hebrea, al año de jubileo se le llama el año agradable. ¿Por qué? Porque hay júbilo. Porque hay en hebreo jubilí, júbilo. No, nadie trabaja ese año. Es el año de jubileo. Escúcheme, cada 50 años, cada 49 años, el siguiente, que es 50, es un año de jubileo, un año de descanso. Es un año en donde las tierras son devueltas a sus dueños. Es un año en donde los presos son dejados en libertad. Más bien dicho, era un año en donde los esclavos eran dejados libres. Y si algún esclavo quería quedarse, era esclavo por voluntad propia, dice el apóstol Pablo. Cuando él dice que él es esclavo del Señor por amor, por voluntad propia. Entonces, era un año en donde las deudas eran perdonadas. Era un año en donde se dejaban libre a los prisioneros. O sea, era un año de libertad, un año. ¡Wow! Tremendo. Leo de nuevo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Era un año en donde a nadie le debía faltar comida. Se trabajaba para tener recursos para comer durante un año sin que a nadie le falte y para darle a los pobres para que tampoco les falte. ¿Me entiende? Era un año en donde primeramente a los pobres no se les desamparaba. ¿Me está entendiendo? Los pobres, ninguno iba a pasar hambre en un año de jubileo, porque los que tenían suplían la escasez de los que no tenían. Eso sí que es comunismo. ¿Me está entendiendo? O un socialismo sin aprovechamiento, en donde el que no tiene recibe del que tiene y el que tiene lo da por voluntad propia. Nadie lo obliga. El año, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Eso ocurría en un año de jubileo. A dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año de jubileo, el año agradable del Señor. ¡Qué tremendo! Él está declarando un año nuevo, y no cualquier año, sino el año del Señor, así se le llama, el año del Señor, o el año del favor, o el año de la gracia del Señor, y comenzaba desde ese momento el año agradable del Señor, un año de jubilí, un año de jubileo, que para nosotros espiritualmente entramos desde ese tiempo hasta ahora en un tiempo de jubileo, donde los oprimidos son dejados en libertad, donde los cautivos son libertados, donde se le da vista a los ciegos, donde, escúcheme, el pobre, el desamparado recibe las buenas noticias. ¿Lo está entendiendo? Jesús, luego de leer ese párrafo, se sentó en la silla de Moisés, destinada en la sinagoga. El Señor siempre está alineando, escúcheme, proféticamente y en su debido tiempo, su debido moed, todo lo que va a ocurrir son hermosas pistas proféticas que el Señor nos deja en su cumplimiento eterno. ¿Qué ocurre? Les agrada lo que ellos oyen en la sinagoga. Les agrada lo que ellos oyen, pero después cuando Yeshua les habla, y si usted sigue leyendo en Lucas, le hace mención de dos milagros que ocurrieron en el reino del norte, Israel. Escúcheme, la nación está dividida desde el reinado de Salomón. La nación, terminó el reinado de Salomón, y muere Salomón y se divide la nación en dos partes. Reino del norte, que se le llama Israel, que son 10 tribus, y reino del sur, llamado Judá, que son Judá y Benjamín. Ya, la tribu de Judá y escuetamente la tribu de Benjamín. El reino ya está partido en dos.
Y por esa razón, socialmente y políticamente, los del sur no se llevaban bien con los del norte, porque a los del norte, reino del norte, le dijeron que no había que ir a Jerusalén, no había que ir a guardar las fiestas en la fecha indicada, que se tenía que adorar en el monte Gerizim. Y no había necesidad de ir al templo, en circunstancia que el Señor demandaba peregrinación por lo menos 3 veces al año, 3 veces por lo menos. De las 7 fiestas eternas, 3 eran de regalim, caminata, peregrinación. Entonces, sigo. Por eso que había esa pugna, por eso que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. ¿Por qué? Porque Samaria, acuérdese, es la capital del reino del norte. Jerusalén, la capital del reino del sur. Por esa razón que samaritanos no se llevaban con los judíos. Aunque eran de la misma nación, ya dividida, ¿me está entendiendo? Y ahí está la explicación. Muchas veces me lo explicaron siendo un muchacho, un niño, que prácticamente era otro país. No, es el mismo país. Pero tienen razones religiosas, tienen diferencias religiosas en los cuales los judíos consideran casi paganos a los del norte por mezclarse con otras culturas y otras costumbres. ¿Ya? Sigamos entonces. Quiero que entendamos lo siguiente, que el reino del norte en ese momento histórico de Jesús ya en su mayoría ya no queda gente porque habían sido deportados. En el año 722 antes de Cristo habían sido llevados cautivos, deportados por los sirios y los asirios, y luego fueron esparcidos a los 4 confines de la tierra. Los que quedaron ahí son estos samaritanos y de otras culturas que están mezclados en lo que es el reino del norte. Entonces, ellos escucharon lo que Jesús leyó en la sinagoga, el año de jubileo y todo eso, y les agradó lo que escucharon. Pero cuando les habla de lo que ocurrió, por ejemplo, de 2 milagros que ocurrieron en el reino del norte, dando a entender su restauración, escúchenme, el Señor Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pregunto, ¿y en qué lugar están esas ovejas? ¿Pertenecen al reino del sur o al reino del norte? Respuesta, a buen entendedor, al reino del norte. Acuérdese, no he venido sino a buscar lo que se había perdido. ¿A quién? Al reino del norte. Dice, cuando le preguntan por la mujer sirofenicia, ¿y por qué no la atiende? Le dice, no, porque yo he venido a atender o a ayudar o a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando habla Jesús de 2 milagros, dando a entender la restauración del reino del norte, que sí será restaurado en un tiempo profético, vamos a leerlo mejor. Vamos, capítulo 4 de Lucas 4, capítulo 4, versos 28 y 29. Jesús ahí lee el milagro de la multiplicación del aceite y el milagro de multiplicación de aceite y el milagro de la viuda de Sarepta, si no me equivoco. Y todos en la sinagoga, dice Lucas 4, 28, 29, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Hay una gráfica que está ahí. Vamos entonces, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Entonces, en ese momento, ¿qué está ocurriendo? Ellos escuchan el mensaje de Jesús, lo que el Señor Jesús les entrega, el párrafo de Isaías. Pero cuando leen los milagros, dice que los milagros del reino del norte se llenan de ira, se enojan con él y lo empiezan a llevar para poder despeñarlo. Ni ellos se dan cuenta que están haciendo, le quieren despeñar. Quiero que sepa y entienda que la costumbre para Yom Kippur era despeñar un chivo. Quiero que entendamos lo siguiente: 2 chivos eran llevados a lo que es delante del sumo sacerdote. 2 chivos, en los cuales uno de ellos, el sacerdote, echaban suerte si el del lado derecho o del lado izquierdo de los chivos sería despeñado, sería muerto en un barranco, despeñado. Pero ese chivo era el que el sacerdote hacía un acto simbólico.
tomaba los cuernos de ese chivo y transfería los pecados del pueblo. Esa era la costumbre judía, o más bien dicho hebrea, bíblicamente. Y luego, ¿qué hacían con ese chivo? De ahí viene la palabra chivo expiatorio. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez? Chivo expiatorio. En donde tomaba los cuernos y transfería simbólicamente los pecados del pueblo. Y ese chivo era desbarrancado. ¿Ya? A ese chivito era desbarrancado. Le untaban en la sangre del chivo que quedaba. El otro chivo que quedaba lo sacrificaban. Y un cordón de lino era untado en la sangre de ese chivo y lo amarraban en los cuernos del chivo y luego lo despeñaban. Y con el otro chivo se ofrecía sacrificio para la casta sacerdotal, primeramente para el sacerdote, el sumo sacerdote, para él y su familia. Él entraba al lugar santísimo y rociaba sangre en el arca del pacto. En el lugar santísimo rociaba la sangre para remisión, para calafatear, Kipur, los pecados de él y de su familia. Luego entraba por segunda vez, iba a buscar más sangre y entraba por segunda vez al lugar santísimo. Ojo, el sumo sacerdote debía estar sin pecado, intachable, si no moría en la presencia del Señor, que estaba su presencia en el arca del pacto, el arca sagrada. Entonces, dice el Talmud que el sacerdote llevaba unas campanillas en sus vestiduras. Si estas dejaban de sonar, era porque el sacerdote caput, murió. Eso no está en la Biblia, pero sí en el Talmud, que indica que esto era así. Entonces, entraba por segunda vez y ofrecía sacrificio por toda la casta sacerdotal, por todos los sacerdotes, para pedir perdón por los pecados del sacerdocio. Y luego, una tercera vez, iba y ofrecía sangre por el pueblo, para que todo el pueblo fuese perdonado. Y luego de eso venía el sacrificio de muchos corderitos, muchas ovejas, eran sacrificados, su sangre derramada, y con hisopo el sacerdote rociaba al pueblo, porque sin sangre no había Kipur. No había Kipur sin sangre, no había perdón, no había remisión de pecados. Él está calafateando Kipur al pueblo. La sangre que había llevado al altar, lo mismo, ungüentar el lugar santísimo con sangre. Y luego mucha sangre de muchos corderos para que el pueblo pasara, y él con hisopo. El sacerdote usaba ropa de lino fino, blanco como la nieve. Y él comenzaba a untar y a rociar al pueblo, y al final sus ropas quedaban teñidas de sangre. Eso está en Apocalipsis, haciendo referencia a la vestidura de Cristo, de Jesús, de Yeshua, teñida de sangre. Qué tremendo. Pero aquí ocurre un milagro. Vuelvo al contexto. Jesús en la sinagoga leyó el rollo, le gustó, luego compartió los milagros del reino del norte, no le gusta, y lo llevan para matarlo, para despeñarlo, para tirarlo por el precipicio. Y dice que él se libera caminando, no corriendo, sino caminando en medio de ellos. Yo creo que se les desaparece. Lucas capítulo 4, verso 30. Lucas 4:30 dice: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas capítulo 4, verso 30. Pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió entonces? Le van persiguiendo, lo van a matar, saben a quién persiguen, pero de pronto, así tan suavemente, pasa por en medio de ellos y se va. Aleluya. Se desaparece. Se libera de sus opresores. Qué tremendo. El Padre te dice en esta palabra, cuando todo está en tu contra, y quiero que tomes una de las primeras gemas que te voy a entregar. Cuando todo está en tu contra, las circunstancias sean adversas, mira, ten fe, cree en que Él abrirá camino donde no hay. Hay gente que de pronto va a decir: pastor, estoy al borde del precipicio. Ahí mismo estaba Yeshua, ahí mismo estaba Jesús para despeñarlo en ese mismo lugar. Pero de ese mismo lugar el Señor lo saca. Mira, y si es necesario pasar de forma sobrenatural en medio de tus enemigos, Él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Él lo puede hacer.
Aquí ocurrió algo sobrenatural, glorioso, permiso. Entonces, quiero decirte algo. ¿Sabes tú cuándo ocurre un milagro? ¿Cuándo ocurre un milagro? Cuando nosotros estamos al borde del barranco, ahí ocurre un milagro. De lo contrario, no es un milagro. ¿Qué significa al borde del barranco? Cuando estamos al límite. Cuando decimos, Señor, yo no puedo. Cuando decimos, esto se escapó de mis manos. Cuando el médico te dice, no hay vuelta que darle. Cuando hay algo límite, en ese momento estás a punto de ver un milagro. Hasta antes de estar al borde, hasta antes de esa instancia, tú no necesitas un milagro, ¿sí o no? Porque tú lo puedes solucionar. ¿Lo puedes solucionar? Sí. ¿Necesitas un milagro? No. Pero el milagro lo necesitas al borde del precipicio. El milagro lo necesitas cuando ya tus fuerzas no te dan. El milagro lo necesitas cuando ya tu economía quebró. El milagro tú lo necesitas cuando el médico dice, aquí no hay nada más que hacer. ¿Me está entendiendo? Y quiero que sepas que al borde del precipicio puede ocurrir un milagro. Gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran por eso? El milagro ocurre cuando no hay nada más que hacer, cuando no hay vuelta. Hasta antes de eso, tú necesitas un plan A, un plan B, ¿sí o no? Un plan C, no importa. O un plan A, B, C, D, E, no importa. Pero cuando ya no hay vuelta, tú ya no necesitas otro plan. Necesitas un milagro. Ahora, escúcheme. Los que solo se mueven en el mundo lógico, escuche, jamás verán un milagro. Los que se mueven solamente en el mundo lógico, natural, jamás verán un milagro. Y tú crees que en el Señor, amén, y le crees al Señor, prepárate para ese milagro. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es tu necesidad? Estoy en la primera gema que te estoy entregando. ¿Cuál es tu necesidad? Escúcheme, le tengo una buena noticia. Usted no necesita un milagro. ¿Cómo? Usted no necesita un milagro. Usted necesita fe para ver ese milagro. ¿Cuántos dicen amén? El milagro ya fue prometido. Solo se necesita, escuche, gente decidida, gente con fe, gente que espera el milagro con la actitud correcta. ¿Alguien dice amén? La gente de Nazaret no tenía la actitud correcta, no vieron ni un milagro. Pero usted tiene la actitud correcta. Usted va a ver un milagro. Usted va a alcanzar, va a palpar, va a tocar ese milagro. Alguien dice amén hoy día. Gracias, Señor. Vuelvo al contexto. La fiesta de Yom Kippur, que se celebra bíblicamente en 8 días más. La fiesta de Yom Kippur vinculada a lo que es el vino. Y esto es sumamente importante. En Israel hay 4 cosechas y van de esta forma en Israel. Primero, la fiesta de las primicias. En la fiesta de las primicias, que eso es en primavera, en el hemisferio norte, en Chile, es en otoño, en la época de la Pascua, o de, para que me entienda, Semana Santa. ¿Perfecto? Perfecto. Tenemos la primera cosecha, que es la fiesta de las primicias. Ahí se recoge la cebada. Segunda cosecha, fiesta de Shavuot. ¿Saben lo que es Shavuot? La mayoría no lo conoce, pero se lo voy a decir de la forma que usted lo conoce. La fiesta de Pentecostés. En nuestro calendario es en junio. ¿Ya? Y ahí se recoge el trigo. Esa fue la fiesta en donde fue entregada la Torá, el trigo. Qué lindo, ¿lo entiende? Tercera fiesta, fiesta de las trompetas. ¿Cuándo fue esa fiesta? Ahora, hace 2 días atrás. Y estamos en los 7 días de la fiesta de las trompetas, en donde el Mesías está cercano. Gloria al Señor. Gracias, papá. Y es la fiesta en donde se recoge el fruto de los árboles. ¿Qué es el fruto de los árboles? Manzanas, peras, damascos, etcétera. Acá no es la fecha porque estamos nosotros todavía en invierno, vamos a entrar a la primavera. Pero para ellos están terminando casi el verano, en el hemisferio norte. Entonces la tercera fiesta de las trompetas, en hebreo llamada Yom Teruah, se recoge el fruto de los árboles. Y la cuarta fiesta, o sea, la cuarta cosecha, es la fiesta del día de expiación, en donde es la cosecha de la uva para el vino.
En Chile, usted que tal vez es conocedor, ¿cuándo se cosecha la uva en Chile? En abril, ¿correcto? En abril es la fecha perfecta para la cosecha de uva. De hecho, la chicha fresca no es en esta fecha. Hay gente que dice, vende en fiestas patrias acá en Chile, chicha fresca, dulcecita, perdóneme. Si usted es un buen entendedor, usted va a saber que no es chicha fresca, que es una chicha arreglada, es un vino arreglado para fermentarlo como chicha. ¿Lo sabía o no? Por eso que hay gente que se enferma de la guatita por la chicha. Porque la chicha fresca en Chile es en abril, cuando son exprimidas las uvas. Y la chicha es ese juguito de uva que cuando pasan los días empieza a fermentar. ¿Va conmigo? ¿Me va siguiendo? Perfecto. Pero en el hemisferio norte, la fecha de la cosecha de la uva es ahora. Ahora, en 8 días más comienza la cosecha. ¿Y por qué en 8 días más? Porque tiene que coincidir con la fiesta de Yom Kippur en Israel. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Y no lo sabíamos. Tal vez usted no lo había contemplado. Es el momento en donde se recoge la uva para el vino. Las uvas se comienzan a recoger en esta fecha para hacer el vino, esa uva pisoteada. Esa era la forma. Ya, ahí estaban el lagar. El lagar es donde se presiona, se pisonea la uva. ¿Me está siguiendo? Y esto es una fiesta profética. Apocalipsis, acompáñeme, capítulo 19, verso 13, 14 y 15. Sé que es mucha información, pero quiero que concentre lo medular. Apocalipsis, capítulo 19, verso 13, 14 y 15. Estaba vestido de una ropa teñida, wow, me estremezco, en sangre. Y su nombre es el Dabar, es la palabra de Dios. La traducción Reina Valera lamentablemente pone el verbo de Dios. Creo que sepa que en griego es logos y en hebreo es davar. Y ambas significan palabra. ¿Ya? No verbo, palabra. Dice, y su nombre es la palabra de Dios o el logos de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y dice, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto que está ocurriendo es después del arrebatamiento, después de la boda del Cordero, viene un Yom Kippur. ¿Y cuántos días son las bodas del Cordero? 7 días. ¿Y cuántos días hay desde el advenimiento a Yom Kippur? 10 días. ¿Lo está entendiendo? El Señor va a ejercer esto es profético, esto va a ocurrir. El Señor con vara de hierro regirá las naciones de la tierra. Viene un tiempo llamado milenio, pero esto ocurrirá, dice la palabra, y estaba vestido con ropa teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Dios, o el Dabar de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de fino lino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Eso va a durar 1000 años. Y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Escúcheme, vendrá un tiempo histórico en el tiempo asociado a esta fecha, a ese Yom Kippur, en donde Yeshua, juzgará a las naciones. Con vara de hierro serán regidas. Ahora, no te olvides que la palabra nos indica muchas veces que somos árboles, somos vides. ¿Lo has escuchado o no? Este es el tiempo en donde seremos cosechados. Es el tiempo en donde seremos sacados de en medio. Aleluya. ¿Alguien se alegra por eso? No olvides que el arrebatamiento sucede ¿en qué tiempo? En donde el fruto está maduro. Y previo a ese acontecimiento, sonará la trompeta del Señor, el shofar del Señor. Viene el amado, gritarán muchos. El Mesías se lleva a su pueblo y posterior a ello será
Dije, será la boda del Cordero, el gran banquete, y luego viene el juicio sobre las naciones. Aleluya. Y es ahí donde entra el lagar, la prensa de pisar las uvas. ¿Lo está recibiendo? ¿Lo está entendiendo? Si no, me pide las hojas al final y se las envío por correo. Es un tiempo de reconciliación, amados. Romanos capítulo 5, verso 11, acompáñenme, dice, Romanos 5, 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por nuestro Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjate que esta es la conexión entre la fiesta de la Pascua y este día de expiación. Están conectados. En la Pascua Jesús muere, derrama su sangre hasta la última gota. Está en la conexión. La primera fiesta del año, comienzo de año religioso, está conectado con el primer día del año religioso. Nuestro Yom Kippur, escúcheme, ya ocurrió de una vez y para siempre. Y ahí es donde tenemos que tener claro esto, importante. Quiero que entendamos lo siguiente, que entre la fiesta de las trompetas, que es, dije, 18 de septiembre, puesta de sol, 10 días viene Yom Kippur. Y para el judío, hasta el día de hoy, y el judío mesiánico le llaman los 10 días terribles, 10 días penitentes para ser perdonados en el Yom Kippur. Pero quiero que sepa algo, quienes creemos en Jesús, en Yeshua, como nuestro Salvador y nuestro Redentor, el cual nos calafateó, el cual nos redimió, nos embetunó de su sangre, Él ya nos perdonó. Nuestro Yom Kippur ya ocurrió de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Quiero que entendamos lo siguiente. Luego de la muerte de Jesús, de Yeshua, el Cristo, Jesús muere ¿a qué edad? 33 años y unos meses. ¿Se recuerda? Eso lo dice la historia y la historia bíblica. Pero quiero que entendamos lo siguiente. Todos estos ritos y el Yom Kippur y las fiestas se realizaban en el templo en Jerusalén. Sin haber templo, cesan los rituales. Quiero que entendamos lo siguiente. Yeshua, Jesús muere a los 33 años y medio aproximadamente. Pero en el año 40 se termina el templo. O sea que 7 años después de la muerte de Yeshua, de la muerte de Jesús, se termina el templo. El 9 de Av, del calendario hebreo o bíblico, el templo es saqueado, destruido y quemado, incluso es hasta arado para sacar el oro y las joyas derretido, el oro derretido en medio de las piedras, y se termina el templo. Por eso es que Jesús dice, de ese lugar del templo no quedará piedra sobre piedra. Por lo tanto, todos los rituales de celebración de Yom Kippur y de todas las fiestas cesan el año 40, 7 años después de la muerte de Yeshua. ¿Le cuadra ahora? Cualquiera dirá, mira que el diablo se le levantó. No, para un poco. Que el templo fuese destruido es parte de la agenda del cielo. Es parte del calendario profético de Dios. Nuestro Yom Kippur ya ocurrió de una vez y para siempre. Y si ya ocurrió, ya no necesitamos que todos los años entre el sumo sacerdote ofreciendo sangre ajena por nuestros pecados. ¿Lo entiende ahora? Recordemos que la nación de Israel durante siglos y siglos y siglos esperaban el día de expiación, el día de perdón, para ser perdonado por todos los pecados de ese año. Por eso que del 1 de Tishri al 10, que era el día de expiación, eran los 10 días terribles en donde hacían penitencia para que el Señor los perdonara de todos sus pecados, para ser hallados aptos o aceptos ante el Padre. ¿Lo está entendiendo? Acompáñenme, Hebreos capítulo 11, versos 24 al 25. Quiero que sepan, estimados amigos y auditores y gente que me escucha, que estoy intentando resumir al máximo esto y para que lo puedan entender también, perdón. Gracias. Quiero que sepan que lo estoy resumiendo y para que lo podamos entender bien. Sigo. Entonces, Hebreos capítulo 11, versos 24 y 25. ¿Por qué no entró Cristo
en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Me detengo. Está hablando del lugar santísimo. Dice que Cristo no entró, dice, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Escúcheme, el que está ahí, el que estaba en Jerusalén, no es el verdadero. Es una réplica del verdadero. Qué lindo, qué tremendo. ¿Lo está viendo? ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, en el verdadero, para presentarse ahora por nosotros ante Dios? Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año y con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, qué tremendo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. ¿Lo entiende? Sigo leyendo, siguiente verso, y yo le agregué expiación completa. Siguiente gráfica, verso 28. Siguiente gráfica, verso 28. Asimismo, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo entiende ahora? Él ya entró. Entró una sola vez. Ya entró. Y aparecerá por segunda vez. Pregunto ahora, ¿los 10 días entre el 1 de Tishri y el 10, día de expiación, son terribles? No, son gloriosos. Para nosotros son gloriosos. Es como decir, tengo que pagar una deuda de aquí al 10 de este mes. Y tengo que pagar una deuda y no sé cómo lo voy a hacer y estoy preocupado. Ojalá me perdonen, ojalá no me digan nada. Ojalá que... ¿Me entiende? En cambio, cuando la deuda está pagada, pregunto, esos 10 días que deberías pagar, ¿estás afligido? No. ¿Estás triste? No. ¿Estás contento? Sí, me pagaron la deuda. ¿Lo está entendiendo? Gráfica, expiación completa. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pregunto, ¿cuánto esperan al Señor? ¡Aleluya! Hermoso. Vamos, Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos 10, versos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, dice, de su carne. Amados, quiero que entendamos esto. Todo esto, todos los sacrificios, toda la expiación, todos los pecados, es en cuanto a, está en base a Ájaba. Pastor, ¿qué es Ájaba? Amor. Un amor que no espera, que no espera nada más que amar. Es un amor que puede perdonar, es un amor que puede expiar nuestros pecados. Aún el más malo puede ser perdonado. Aún el más terrible puede ser restaurado, sanado. Es un amor que no espera nada a cambio, solamente que podamos reconocernos faltos ante Él y recibir al sumo sacerdote, al que entró de una vez y para siempre, al que derramó su sangre por nosotros. A los que la recibieron, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos del Señor. Esto es maravilloso. Quiero que entendamos que todos estos muedín, todos estos tiempos, estas estaciones, estas santas convocatorias, estos 7 fiestas eternas, están relacionadas al amor, al Ájaba, al amor del Padre, el amor del novio, escúcheme, por su novia. Está relacionado a que el Padre escogió a la novia. Y ese puede ser usted, y usted, y usted y yo. Si hacemos y aguardamos, si tenemos aceite en la lámpara, y estamos aguardando al novio,
Esto es amor. Esto es el novio tratando por todos los medios de recuperar a su novia. Esto es estas fiestas. Esto es Yom Kippur, el novio perdonando a su novia. El novio restaurando a su novia. Esto es Yom Kippur. Estas son las fiestas eternas. Bendito Rey de Gloria. Ahora, todo lo que es el matrimonio. Los matrimonios tienen algo dulce y algo amargo. Todos los matrimonios. Todos los noviazgos tienen cosas dulces y cosas amargas. Nuestro matrimonio es dulce y amargo. O somos dulce y amargo. En momento ellas pueden ser la más dulce de la historia o las más amargas, o usted en algún momento. Pero ahora tenemos que entender lo siguiente, amados. Tenemos que entender que estos tiempos, estas fiestas, estos moedín, son el ensayo de la boda. Porque en algún momento el novio viene por su novia y nos toma y nos lleva. Él no puede llevarse una novia que no haya pasado por un Yom Kippur. Él ya entró al lugar santísimo de una vez y para siempre. Porque no se puede llevar a una novia manchada con pecado. Por eso que la novia está sin mancha y sin arruga por medio del sacrificio expiatorio. Por ese Yom Kippur que hizo el Cohen Gadol. ¿Quién es el Cohen Gadol? Cohen en hebreo es sacerdote, Gadol, alto, sumo. Jesús como un Cohen Gadol, Yeshua, como un sumo sacerdote, entró de una vez y para siempre al santuario, al verdadero, al del cielo, para expiar, para hacer ese Kippur por nuestros pecados, de una vez y para siempre. Alégrate porque Él nos redimió de la maldición. ¿Y cuál es la maldición? La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva por medio de Yeshua, de Cristo Jesús, es vida eterna. Tenemos que entender que estos tiempos, estas fiestas, son ese ensayo para esa boda. Y en algún momento del tiempo, el novio viene. Hoy más que nunca las vírgenes prudentes esperan al novio con sus lámparas encendidas. Y no quieren que les sorprenda como ladrón en la noche. ¿Recuerda? 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Se acuerda? ¿Se recuerda? 5 prudentes, 5 insensatas. Termino citando lo que el apóstol Pablo le escribe a Tesalónica, que lo prediqué el viernes. Para la novia, la verdadera novia no será como ladrón en la noche. Y dice, 1 Tesalonicenses 5, verso 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, esos moedín, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día nos sorprenda como a ladrón. Usted ya sabe que Él viene. ¿Y cuándo viene? Podría ser en estos días. Podría ser en estos días. El Señor añada virtud a esta palabra. Permíteme orar. Padre, gracias, Señor, porque el perdón está abierto para todo aquel que se acerque y pide perdón. Sabemos que tú no puedes perdonar a aquel que no se reconoce falto. Aquel que no se reconoce pecador no puede ser perdonado, porque no ve su pecado. Reconocemos nuestro pecado, nuestra falta, y te pedimos perdón, pero te damos las gracias por la sangre bendita de Yeshua, que está fresca en el propiciatorio, en el santuario, el verdadero, para perdonar nuestros pecados. No los nuestros solamente, sino de los que ya partieron, de los que ya no están, de los que estamos en vida y de los que vendrán. Gracias, Señor, de una vez y para siempre. Gracias, Señor. A usted la gloria. Nos reconocemos ante ti, y por eso que cada día nos reconciliamos nosotros diciéndote perdona nuestras faltas y pecados en este día, y termine el día, y en este día, y termine el día, y en este día. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Porque la novia dice ven, y el que oye diga ven. Ven, Señor Jesús. Es el tiempo propicio para que usted reconozca a Jesús en esta oración. Y si quiere hacerlo y se ha desentendido con el Señor, o nunca le ha aceptado como el novio, como su Señor, este es el día preciso. Y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco mi condición de pecador. Me arrepiento de mis pecados, de los que he cometido y de los que tal vez cometeré algún día. Hoy perdono a todos los que me dañaron, siendo niño o niña, siendo un adolescente o un adulto. Me arrepiento de mis pecados y perdono a los que me dañaron. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor, como mi Salvador, como mi novio. Gracias, Señor, porque mi nombre queda inscrito en el libro de la vida para nunca ser borrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra, por esta oración. Y usted añada virtud y bendición en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén. 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 Gracias.